cosas así no tengo. Pero ahí yo diría que una madeja y un envoltorio de muchas capas. Gracias. Donde se fue como tejiendo, ¿no? Esa orientación o esa vocación. El ruido se mete. Quizás una curiosidad al principio, pero no sabría ubicar un factor aislado. A mí, por ejemplo, de niño, son cosas que te pueden parecer anecdóticas, pero estoy tratando de encontrar elementos que van contribuyendo a formar el mundo de tus expectativas, el mundo del deber ser. Yo recuerdo que había allá se compraban los suplementos en mi casa. Existía en el mundo editorial venezolano, eso le puede parecer extraño a la generación Vamos a abrir, pero de hoy, ¿verdad? Pero cuando yo era niño, así como existían periódicos impresos que hoy no existen en tu país, estamos hablando de la prehistoria, así como hoy no existen periódicos impresos, sino muy escasos. Y así como no existe ese mundo delicioso de los domingos uno compraba toda la prensa para leer los suplementos, para leer las páginas culturales, para dedicarse el domingo a leer periódicos. Para leer Fantasma. ¿Te acuerdas? Bueno, chicos, existían los suplementos. Sí. Yo me acuerdo que yo leía, me encantaban los suplementos. Y bueno, existían los suplementos de los personajes de esa época, ¿no? Los suplementos de vaqueros, suplementos de Tarzán, suplementos de aventura, suplementos de comiquita. Pero existían unos suplementos, yo recuerdo mucho, que se llamaban Vidas Ejemplares. ¿Tú no te acuerdas de eso? No, yo me acuerdo de Santo y Calimán. Bueno, y Vidas Ejemplares era un suplemento que traía biografías. Y las biografías solían ser de santos o de próceres. Recuerdo que yo leía muchas vidas ejemplares, esos pequeños suplementos. Y siempre me gustaron las biografías de niños, leía muchas biografías. Cualquier psicoanalista comenzaría a aventurar y a decir que desde niño quería ser un héroe. Un prócer, un héroe. Cualquiera podría tener ese tipo de tentación a especular eso, pero lo que te digo es que siempre me gustó, siempre me llamó la atención, siempre lo sentí como un valor superior, la gente que hacía el bien. Siempre me pareció algo bonito, algo admirable, y quizás por eso la autobiografía, claro, nadie va a hacer una autobiografía, por lo menos yo no la he leído todavía, la autobiografía del diablo, aunque ha habido literatura autobiográfica de gente asociada a desviaciones y a crímenes y cosas, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me gustaba mucho, Oscar, esas lecturas, y me gustó mucho también desde niño. Fui un lector repetitivo, recurrente de Andrés Blanco. Siempre me gustó Andrés Blanco. Me gustaba mucho aquel pasaje de: por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo, te prefiero a solo y sabio. A Dios que me dé quebrantos, no a Dios que me dé lamentos, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo de corazón solitario. Qué bonito, ¿no? Una belleza. Lindo. Es un gran poeta. Del canto a Yo lo los admiro hijos, muchísimo. ¿no? Del canto a los hijos. Y siempre hay Disculpa, ¿tú puedes volver a recitar el poema? que lo olvido a veces, No ¿no? importa. Pero después te puedes tú. Lo olvido a veces, pero me trae a la memoria. Antes me lo sabía completo, el canto a los hijos, pero Bueno, siempre se acuerda de dos o tres. sí, me acuerdo de 2 o 3 versos aislados, porque, y los recuerdo no porque tenga buena memoria, sino porque son imágenes que me parecían bellísimas, ¿no? Nos marcaron. Sí, imágenes bellísimas.
des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. A Dios que me dé lamentos, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo. No, mentira, se fija que esa dice, por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo, que figura, ¿no? Lo contrapone. Bruto, como una cosa tan terrible, pero fíjate, pero bruto y amado del mundo, te prefiero a solo y sabio. Qué cosa, ¿no? Sí. Qué cosa, ¿no? Cuando tú contrapones la sabiduría, la inteligencia, no, yo te quiero querido por los demás, no te quiero sabio, ni te quiero solo. Bueno, total que dice, por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo, te prefiero a solo y sabio. A Dios que me dé lamentos, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo de corazón solitario. Terrible, ¿no? Terrible imaginarse, tú sabes. Claro, el hijo no es más que la metáfora de cualquier ciudadano. Es decir, el dolor que sentía aquel hombre por ver a la gente que era indiferente con los demás, por ver a la gente que creía que en la soledad estaba su felicidad, que no tenía solidaridad con nadie. Ese verso, como tantos versos de Andrés Eloy Blanco, bueno, otros niños de otras culturas, pues, leerán a Whitman, otros leerán a Dickens. Bueno, yo nací en un espacio vital en mi familia, pues donde estaban esos libros. Sí. La literatura de Andrés Eloy Blanco, la historia de Venezuela. Y entonces de niño. Y el famoso volumen aquel del repertorio poético de Luis Gerardo Ramírez. Ese no lo tuve nunca, sabrás, pero lo conocí después, sí. Después de adulto. Llegué a casa de un amigo, pero estoy hablando ya a los 35, 40 años, y recuerdo incluso que la carátula del libro era como roja, como de cuero. Sí, y entonces era un día que estaban ahí los amigos tocando guitarra y cantando, y este amigo sacó su repertorio poético. Llovía torrencialmente en la estancia del Urcón. Esa era impelable. Yo no sabría ubicar en qué momento se empezó, ni tengo identificado el protocolo de iniciación, vamos a decirlo así, mío en la política. No tengo esa mente autobiográfica clara, pero sí te puedo decir que la atmósfera de mi niñez, el ambiente de mi niñez, recuerdo muchísimo esos suplementos de vidas ejemplares. Me encantaba leer la vida de monjes, de santos, de próceres, las biografías de gente que había sido útil, y la utilidad siempre era narrada en términos de solidaridad, de servicio, de amor a la patria, de protección de los más débiles. Esos son los valores que te van marcando como el hilo conductor de esa biografía. El gran valor de la civilización judeo-cristiana. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces, esas lecturas, los poemas de Andrés Eloy, como te digo, y luego mi casa era tropezarse en cualquier rincón con libros de historia de Venezuela, de geografía de Venezuela, de problemas de Venezuela. Es decir, el personaje era siempre Venezuela. El centro de las lecturas era Venezuela. Todas esas cosas van creando una atmósfera. Mi papá era ingeniero civil, practicó la ingeniería civil. Él era de esas promociones en los años 30, principios de los 30, esas promociones que egresaban como doctores en ciencias físicas y matemáticas. Para aquel entonces la escuela de matemática, la escuela de física, la escuela de arquitectura, la escuela de ingeniería, adscritas a sus respectivas facultades, la facultad de ciencias o la facultad de ingeniería o la facultad de arquitectura, no estaban separadas. No existían esas facultades por separado, entonces lo que existían esos estudios concentrados. Y papá
papá siempre se dedicó a su oficio, pero se dedicó a su oficio bastante después de cuando se graduó, porque cuando se graduó no había, no sé, No había empleo, no había trabajo con empleo, no había trabajo para una persona egresada en esa rama, o al menos no tuvo la posibilidad o la inteligencia o la fortuna de conseguirlo inmediatamente. Pero como papá era pianista, hijo de pianista, era músico, hijo de músico, nieto de músico, entonces chico, papá tocaba piano en los night clubs, que entonces llamaban las Watts. Existía un hotel muy importante y famoso en Caracas, donde ahora está una de las torres del centro Simón Bolívar, se llamaba el Hotel Majestic. Sí. Y en ese Célebre e histórico. Sí, en ese Hotel Majestic, por años, por 7, 8 años, papá tocó el piano allí, y su compañero de tocar piano era otro señor, eran dos pianistas, Claudio Fermín y otro señor que se llamó Pat O'Brien. Las 4 monedas. Yo quise muchísimo. Bueno, imagínate, yo lo veía y le pedía la bendición, lo llamaba tío. Y bueno, el caso es que, no obstante que ese era su oficio, después, como a los 7, 8 años, consiguió trabajo por Caripe. Pero creo que el trabajo que consiguió por Caripe, no estoy seguro, creo que era más como matemático, más haciendo cálculos que haciendo ingeniería. Y después... ¿La rama petrolera? No, creo que eran para obras, pero haciendo los cálculos. Claro. Hacerlo para que no se caiga en el Sí, edificio. haciendo cálculos de vías, infraestructura, carreteras, cosas. Pero no estaba todavía a lo que después hizo durante muchos pueblos, incluido el suyo, el Río Caribe, que construyó el acueducto del Río Caribe, el acueducto de mi pueblo, de Ballinas también. Hizo muchas obras civiles en esa materia dedicada a la ingeniería civil. Y después trabajó, recuerdo que trabajaba en el Instituto Agrario Nacional también, en el Ministerio de Obras Públicas un tiempo, y después en CADAFE. Siempre fue en el servicio público, ¿no? Papá no recuerdo que yo recuerde. A mí no sé si en la época de Pérez Jiménez, porque salió de la cárcel allá en Barinas, no sé si papá a lo mejor trabajó en el sector privado un rato, no, eso no tengo clara idea, pero... ¿Estuvo preso por ADECO? Yo diría que sí, por ADECO y por hermano de una DECA, como Mercedes Fermín, su hermana mayor, que fue líder político, fue fundadora del PDN, fundadora de Acción Democrática, persona polémica, ¿no?, de esos tiempos, líder feminista. Es decir, feminismo y Acción Democrática hoy tienen una inserción como más tranquila en la sociedad normalizada, pero en aquel momento PDN, feminismo, eran movimientos casi que subversivos, casi que irreverentes, ¿no? Totalmente, ¿no?, en el contexto histórico de aquella época. Y bueno, me imagino que ser hermano de Mercedes Fermín también tuvo mucho que ver, además de sus convicciones estoy convencido, pues fue así, pues, con ese carcelazo. Pero el caso es lo que te quiero decir, ¿no? Cuando me pongo a hablar de mi papá me desvío, porque siempre sentí tanto amor, tanto admiración por mi padre, que me voy del centro. Lo que quería decir, lo que te quiero decir que no estoy conversando libremente, pero lo que te quiero decir es que no obstante que su oficio era el oficio de la ingeniería, de la matemática, del cálculo, sin embargo, en casa, si algún visitante hubiera ido a mi casa o iba a mi casa, no sospecharía que estaba en la casa de un ingeniero, creería que estaba en casa de un historiador, porque papá era un amante y un lector y un observador de la historia de Venezuela. Y yo me fui levantando en esa casa, esa es mi casa, pero la casa de mi papá, en medio de esas lecturas. Siempre me apasionó la historia. Entonces imagínate un niñito de 9, 10, 11 años, entre esos libros de historia, entre esos poemas de Andrés Eloy, entre esas vidas ejemplares, con ese orgullo de ser sobrino de Mercedes Fermín, que estaba exiliado
exiliada. Yo conocí a Mirta Mercedes cuando yo tenía 9 años, ya cuando cayó Pérez Jiménez y ella se vino del exilio. Porque no la conocíamos. Ella estuvo 10 años exiliada. Ella estuvo un itinerario accidentado, ¿no? Chile, México, pero después se quedó en Estados Unidos, en Boston. Muchos años. 8 o 9 años en Boston. Yo estoy en Mérida, mi amor. Entonces, toda esa ecología familiar, no sé cuándo empezó lo de la política, pero esa ambientación pues te va produciendo unos temas de interés, te va produciendo unas figuras con quienes tú identificas el bien. En bachillerato, Con esos chico, arquetipos uno llega al bachillerato. sí, bueno, en bachillerato, una cosa curiosa lo del bachillerato, ¿no? Porque yo salí de sexto grado muy niñito, tenía 10 años cuando salí de sexto grado, y entonces ya había llegado mi tía del exilio, y mi tía era la única soltera de sus hermanos, mi tía Isabel, mi tía Pilar, las otras hermanas, además mi tía Mercedes, mi papá, mi tío Augusto, el hermano mayor de mi papá. Todos tenían su matrimonio y tal, pero mi tía Mercedes nunca se casó, era soltera. Y cuando llegó se quedó viviendo con nosotros, se quedó viviendo con su hermano Claudio, ¿no? Eloy, como ella le decía, lo llamaba por el segundo nombre. Nunca supe por qué llamaban a mi papá a sus hermanos por el segundo nombre. Será como el papá de todos ellos se llamaba Claudio también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Bueno, mira, chicos, entonces ese ambiente, como te digo, pues yo creo que ese ambiente me condicionó seguramente, fortunosamente. Bueno, en bachillerato, como ya yo iba a entrar al liceo, no sé cómo fue la decisión que tomaron ellos conmigo. Cuando uno es un niñito, pues uno es como una maleta, uno va a donde lo lleven, ¿no? Claro. Y decidieron, mi papá, mi mamá, mi tía, enviarme a casa de una familia amiga de mi tía, donde ella había estado exiliada, a que yo estudiara. No, me metieron primero en el colegio americano. El colegio americano quedaba en la Trinidad, donde todavía queda. Jefferson. Sí, por allá. No, el colegio americano. El colegio americano. Se llama colegio americano. ¿Cómo se llama esta parte de la Trinidad, chicos? Las minas, ¿verdad? Bueno, por allá está el colegio americano. El colegio americano ofrecía, creo que lo ofrece todavía, un bachillerato, el bachillerato nuestro, y un high school, un bachillerato en inglés, con títulos en inglés, legalizados y todo, ¿no? Y yo recuerdo eso, que me metieron, para que yo aprendiera inglés, me metieron un año ahí en el colegio americano. Bueno, tenía mi año, yo hice ahí séptimo grado, salí de sexto grado y me inscribieron en el high school. Me acuerdo que vivíamos en San Agustín y yo me iba en un transporte escolar, un transporte de esos amarillos, que salía de San Agustín y llegaba a las Mercedes. Y en las Mercedes tomábamos otro autobús, que era el que iba ya para las minas de Baruta, para allá para el colegio americano. Por cierto, mis recuerdos de las Mercedes son completamente distintos. Es como si lo estuviera viendo ayer, con memoria fotográfica, como si lo viese en este momento de mi ida en el transporte, a lo que hoy se llama la Plaza Alfredo Sadel, que era donde hacíamos el intercambio de autobuses, que en ese entonces no tenía ese nombre, ni la plaza era así. Entonces, pero no había un solo edificio, ni siquiera una casa de 2 plantas ahí. Eso era una urbanización de quinta, completamente la Mercedes. Ni siquiera ese tipo de quintas vacas de 2 pisos. Seguramente sí, esa seguro, pero mi memoria ahorita no discierne si eran de 2 o 1 piso, pero eran todas casitas, ¿no? O sea, no había un solo edificio. Eso, por eso es que a mí me impacta tanto las Mercedes de hoy, que me encanta además su colorido, su vida, pero me impacta mucho porque a veces pasando por las Mercedes, trato de recrear las Mercedes que yo veía de niñito a los 10, 11 años.
estamos hablando, claro, de mucho en la vida de una persona, pero de 2 días en la vida de una ciudad. Eso fue hace 60 años, pues, y la Mercedes ha cambiado, se ha transfigurado más que cambiado. Bueno, como toda la ciudad. Pero lo cierto es que yo pasé ahí 1 año en ese high school. Y entonces cuando yo pensé, bueno, ok, ya estudié aquí, ya aprendí algo de inglés, me voy a empezar mi bachillerato. Pues no. Mi papá era un tipo como la romana vieja, ¿no? Tenía como otros niveles de exigencia. Pensaba en otras cosas. Entonces cuando yo iba a bachillerato, mi papá dijo, no, pero ¿para qué, chico? A mí me gusta esta idea de Mercedes, porque Claudio Lón no se va. Bueno, total que se pusieron de acuerdo mis padres y mi tía, y ahí fue cuando me mandaron a estudiar high school a los Estados Unidos. Porque decía mi papá, bueno, pero se va a graduar de bachiller entonces a los 16 años. A los 16 años nadie sabe qué quiere hacer con su vida, esa era su tesis. O sea, a los 16 años va a decidir qué va a estudiar. Y le pareció que no, bueno, ok. Y total que me fui, chico. Bueno, y esa es otra historia. O sea, yo estuve estudiando. Esa es otra historia. Entonces yo estuve estudiando high school. Total que cuando me regreso, ya para nuestro país, yo debería estar entrando a 3er año de bachillerato. Era lo que me correspondía entrar. Entonces ahí es cuando mi papá dice, no, nada de 3er año de bachillerato, no muy joven, que empiece desde primero otra vez. Y así fue la historia. Pero en ese entonces, y aquí vienen unas cosas, unos cuentos que hoy pueden parecer fuera de tono, pero es la verdad. En ese entonces, años 62, 63, había muchos, la guerrilla estaba candela, y había secuestros, y había amenazas, y bueno, yo era de una familia de mi tía era una importantísima dirigente de Acción Democrática, diputada al Congreso, personas cercanas a Rómulo Betancourt. Es decir, era total que yo creo porque lo escuché muchas veces en mi casa siendo un niño, el temor con los secuestros, con la guerrilla, con este tipo de cosas, ¿no? Había mucha violencia, y entonces claro, esa violencia es percibida de una manera distinta por los mismos actores o los que están cerca de los actores y entonces yo que iba a ir al Liceo Andrés Bello, entonces me terminaron metiendo pensando, no sé por qué pensaban que a lo mejor estaban más seguros, más tranquilos. Me metieron en el colegio Moral y Luces, que es el Bialik. Colegio judío. Sí, señor. ¿Tú estudiaste en high school? Junior en Boston. No, yo llegué primero a Boston, a Jamaica, a vivir con los Nichols, una familia de Beto exiliado, mi tía. Después de allí, los Nichols tenían una amiga, Sandra Boltos, médico, doctora en medicina, muy amiga de mi tía, de las mejores amigas de mi tía en esos 10 años que estuvo en el exilio allá. Y Sandra tenía a su vez una compañera de estudio, que Mary Lou Ernst, bueno, que tenía, ella era de un pequeño pueblo de Scranton, es el condado, el municipio, vamos a decir así, en Pennsylvania, que se llama Selinsgrove, a las orillas del Susquehanna River, del río Susquehanna. Y entonces, bueno, como una y otra cosa, me fui a vivir a la familia Ernst, en la casa de la familia Ernst. Eso no fue ningún intercambio ni nada, sino como una decisión de ir como una familia amiga de mi padre, pues, de mi tía. Bueno, y allí viví en ese pequeño pueblo, un pueblo pequeñito. Ese pueblo tendría 3.000 o 4.000 habitantes para aquella época, y yo era el único extranjero en ese pueblo. O sea, para decirlo, sí, para ver el impacto. Y ya yo a las semanas de estar allí, 15 días, me imagino que yo era uno más. Ese era mi high school, esa era mi iglesia. Yo cantaba en ese coro, ahí estaba, porque tú sabes que el high school es público, ¿no? Sí. Bueno, ahí hice mi vida y tal y cual. Bueno, y... ¿No hubo segregación? No, bueno, yo me imagino que no, porque
esa edad uno ni la siente. Yo pienso que no solamente era el único extranjero, sino el único negro, a lo mejor también. Las dos cosas, Te iba a preguntar. No, las dos cosas. Y las tres cosas, y seguramente el único hispano o latino. Pero tenía una voz de barítono del No carajo. estoy en capacidad de saberlo porque los niños no nos damos cuenta de esa cosa, de quién es negro, de quién es extranjero. Pero conociendo después de adulto la conformación del pueblo y comprendiéndolo, no sería alejado decir que posiblemente yo era el único forastero y además hispano y además negro, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que pasé un tiempo maravilloso con la familia Ernst. Conocí y aprendí a conocer ese pueblo y su cultura, y además a conocerlo de la perspectiva de un niño, que las cosas se conocen con otros valores, ¿no? Ya tenía voz de barítono, ¿no? No sé, Varón. ¿Qué edad tenía? seguramente. Ahí tenía 12 años. Estabas ahí en la televisión quién entre sabe, voz blanca 12, y... entre 12 y 13. No, ya Entre era 11 y 12. Bueno, fíjate tú, Oscar, Douglas y Mario. Entonces, cuando me regreso a mi país, que ahí es cuando debería haber ido a tercer año, porque yo había dicho que entonces el séptimo en el Colegio Americano La Trinidad, el octavo grado de high school lo hice ya en el Selinsgrove High School, y debería haber entrado a tercero. Y fue cuando mi papá dijo, no, ningún tercero, comienza desde el primero otra vez. Y comencé desde el primero otra vez, y como la luz. Pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, pasaron mis fiestas de Purín, pasaron mis reuniones con las moradas, con mis profesores, pasó el tiempo, y cuando llegó quinto año, yo fui electo presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Moratín. Ahí empezó. Vamos a decir que ese es un jueguito. Claro, no tenía una connotación política, porque no era un centro de estudiantes donde estuviesen compitiendo como ocurría en los centros de estudiantes de nuestros liceos, donde estuviesen compitiendo la plancha de Adeco, con la de Copey, con la del Mir. La de más. Sí, no tenía esa connotación. Bueno, el MAN no existía para entonces, No, ¿no? no existe, correcto. Pero no tenía esa connotación. Pero ya revelaba pues la inclinación gregaria mía, la personalidad extrovertida, ya revelaba pues ciertos perfiles, ¿no? Pero estando allí ya en el bachillerato, ya en segundo, tercer año de bachillerato, aunque estaba ahí en el colegio, donde ahí no había asuntos políticos, pero sin embargo ya yo comenzaba a asistir. No sé cómo comenzaron esos inicios, pero ya yo comenzaba a asistir a las reuniones de acción democrática, y conocí esas primeras reuniones de acción democrática no en una casa de partido. No, tampoco. Fíjate tú que no fue en mi casa. En mi casa había esa ambientación. Viste, era diputada. Yo en mi casa vi en más de una ocasión, aquí en mi casa, al doctor León y al señor Betancourt, al doctor Prieto. Yo los veía allí en mi casa con mi tía. Tenía alguna, al doctor Ciso Martínez, a Sucre Figueroa. Hasta los tres en mi casa, me acuerdo haberlo visto creo que una sola vez, pero más frecuentes eran, quizás por digamos, cercanía en la edad, por ser compañeros de generación, más frecuentes en mi casa eran el doctor León y el doctor Prieto, el doctor Barrio, el presidente Betancourt, Ciso Martínez, que además era vecino, el doctor Ciso Martínez, Leopoldo Sucre Figarela, el doctor José Ángel Siliberto. Esos eran Catalá, el señor Catalá, José Agustín Catalá. Pues sí, esos son los personajes que recuerdo con más frecuencia. Eres habituales en Sí, bueno, yo lo recuerdo mucho, y yo de niñito paseando por ahí, oyendo los niños, ni sabía la importancia de lo que estaban diciendo. Algo se pega. Bueno, total que yo creo que como a los 14 años, o 13 años posiblemente, yo comencé a conocer la actividad política, porque comenzaban a ir por allí por la casa, se conformaron como grupos de alfabetización. Y grupos, había una corriente en ese entonces era un perfil muy grueso dentro de Acción Democrática, un departamento que llamaban Desarrollo de la Comunidad. Y mi tía
Mercedes era una de las promotoras de esa, digamos, de esa aproximación del trabajo social que se dio en llamar desarrollo de la comunidad, una modalidad de una aplicación de las tesis del trabajo social, hoy convertida en carrera universitaria, afortunadamente, en muchas universidades del mundo y en nuestro país que hay excelentes escuelas de trabajo social. Sí, incluyendo la UCR. Y particularmente incluyendo la UCB, la Católica, tienen escuelas extraordinarias de trabajo social, muy meritorias, por cierto. Pero entonces allí se conformaban grupos de desarrollo de la comunidad, y en esos grupos de desarrollo de la comunidad que tenían trabajos en los barrios, que tenían grupos de alfabetización, yo recuerdo que no me había graduado de bachiller todavía cuando ya yo pertenecía a algunos de esos grupos de alfabetizadores, de movimiento de desarrollo de la comunidad, que promovían el deporte, que promovían artes y oficios, que buscaban los sectores más vulnerables, las madres solteras, los niños abandonados. Se hacían este tipo de jornadas y trabajos, y todo eso, pues, de la mano una cosa con la otra, me fue llevando a las clases de acción democrática, que era donde se planificaban esos trabajos de desarrollo de la comunidad. Y así fui a parar con mis huesos alrededor de los 15 años, después de haber participado como unos 2 años en esa jornada. Me vi sentado de un día para otro y era miembro del Buró Juvenil de Acción Democrática de Chacao. Chacao, sí. Chacao era conocido, no era todavía municipio autónomo como lo es hoy. Tenía unos linderos más amplios y se conocían en el vocabulario adeco, se conocía como en la división político administrativa del partido, se conocía como el distrito político número 2 de Miranda, que era Chacao. El distrito político número 1 era Petare, y estaba la sede de Acción Democrática del Estado Miranda, quedaba en Montecristo. El secretario general era un hombre maravilloso, extraordinario, a quien doy gracias a Dios de haberlo conocido y de haberlo visto actuar, y de haberlo visto tratar a la gente, y de haberlo visto razonar un problema, y de haber visto la paciencia con que administraba los conflictos entre compañeros. Se llamó Guido Acuña, periodista de Guatire, era el gran líder de Acción Democrática en el Estado Miranda. El secretario general en Chacao era un abogado muy joven, un líder carismático, que se llamaba Rafael Olivo Garrido, hijo de Francisco Olivo, que para entonces era el secretario sindical nacional de Acción Democrática. Líder muy recio, Francisco Olivo, de mucha ascendencia ética, de mucha autoridad moral en el movimiento sindical. Bueno, en esa atmósfera municipal, donde me encontré con Rafael Olivo, me encontré con don Vicente Blanco. Vicente Blanco era el señor que cuidaba y vivía en la Casa de Acción Democrática, pero era un líder sindical extraordinario, cuyas enseñanzas jamás olvidaré, cuyos consejos están imborrables, con tinta indeleble en mi memoria todos los días. Yo diría que de manera cercana, de manera militante, ya no como espectador o como familiar o como ejemplo, o como de esos ídolos que uno se va haciendo en la niñez, de esos modelos a seguir, sino de manera militante. Fue mi primer gran compañero, al que yo le tuve más confianza y cercanía, Vicente Blanco. Era el que vivía en la Casa de Acción Democrática, era un dirigente sindical humilde, a quien no tengo cómo agradecerle todas sus lecciones. Por cierto, actualmente en Acción Democrática hay un dirigente sindical, Tito Armando Blanco, miembro del Sindical Nacional de AD, hijo de don Vicente, Tito Armando, a quien yo quiero como si fuera mi hermano, porque yo quise a don Vicente como si fuera un papá, un gran maestro. Bueno, el caso es, chicos, que en esa atmósfera comencé a militar, a militar no, porque no podía ser militante porque no tenía 18 años. Activar. Pero comencé a activar como miembro del Buró Juvenil de Chacao, y después, bueno, con una cosa y la otra, con
con mis asistencias a lo que llamábamos el CES de Miranda, el Comité Ejecutivo Seccional, que quedaba en Montecristo y que conducía Guido Acuña, que nosotros de lisos, de parejeros, simplemente llamábamos el compañero Guido Acuña, ¿no? Qué cosa tan, bueno, de esas cosas que da la militancia política, ¿no? Que uno se iguala así de un día para otro, pero también, Parejero. sí, también existía esa lección de que cada quien tenía un valor, ¿no? El partido fue una gran escuela, eso de verdad que fue una escuela extraordinaria de venezolanismo, de doctrina, de respeto, de trabajo por la gente más necesitada, Y de formación política. de formación política, y bueno, también fue una gran fuente de conflictos, de divisiones y de muchas enseñanzas. Bueno, el caso es que después, digamos que por una circunstancia, bueno, que seguramente los jefes del partido, los dirigentes nacionales, por ponerle ese adjetivo, ya avisoraban, pero que nosotros los muchachos de la juventud ni sospechábamos. Siendo ya yo secretario juvenil, ya tenía varios años como secretario juvenil, ya pasé de ser miembro del Buró Juvenil a ser secretario juvenil en Chacao. Y por ser secretario juvenil en Chacao pasé a ser miembro del Buró Juvenil Regional del Estado Miranda. Me tocó convivir con líderes maravillosos, a quienes respeto y recuerdo siempre con mucho amor, con mucho cariño. Luis Alberto Sandoval, Luis Sandoval, que fue secretario juvenil del Estado Miranda. Luis Rondón, secretario juvenil del Estado Miranda. Líderes extraordinarios, de quienes tanto aprendí, y aprendí no solamente sobre política, sobre Venezuela, sino que aprendí a conocer el Estado Miranda, porque ya a esa edad, como miembro del Buró Juvenil Regional, pues entonces ya yo andaba como explorador cualquiera por los caminos del Tuy, por los caminos de Barlovento, por lo que hoy llamamos Alto Mirandino, que no se había desarrollado como hoy está desarrollado urbanísticamente. Bueno, y me comencé a familiarizar mucho con el Estado Miranda y mi vida como estudiante de bachillerato era entre mi colegio Moral y Luces y mis recorridos por los pueblos mirandinos y mi responsabilidad en Chacao. Claro, en Chacao, más que Chacao, la verdad sea dicha, en ese entonces la división de clases era muy notoria, porque ¿qué era Acción Democrática en Chacao, la que nosotros dirigíamos? Acción Democrática en Chacao eran nuestros comités locales en el barrio El Pedregal, en el barrio Bucaral, en el barrio La Cruz, en el barrio Bello Campo, en la Quebrada de los Pajaritos, en el barrio San José, en La Floresta, bueno, en el barrio El Tártago arriba, en la Castellana. Es decir, realmente Acción Democrática en Chacao, cualquiera podría decir, y tendría razón, de acusarme o acusarnos de ineficientes porque no nos extendíamos hacia los Palos Grandes, Altamira, la Castellana, el Condre, la Floresta, pero esos eran territorios copellanos, esos eran espacios copellanos, ¿no? Entonces copellanos, pues ahí se notaba claramente, hasta en ese sesgo organizativo, unas diferencias, digamos, por lo menos de prioridades, de centros de concentración. Y entonces, en esas barriadas populares y en esos recorridos por Miranda, se fue formando, se fue construyendo una vocación, un perfil de trabajo chico, y llega el año 1967. No era mayor de edad todavía, no, yo estaba lejos de cumplir 18 años. Y se divide Acción Democrática. Acción Democrática. En la división del MEP. Y bueno, entonces, son cosas. Es decir, para mí fue un shock tremendo, ¿no? Porque aquello era un escenario vital, ¿no? No obstante que habían transcurrido pocos años para mí, 14, 15, 16, 17, apenas 4 años, pero esos 4 años para mí era toda mi vida, ¿ves? 4 años en la vida de un hombre de 50 años, bueno, es una porción pequeña.
pero 4 años en la vida de un muchacho de 17 años que apenas a los 12, 13 comienza en esa actividad, era como bastante, ¿no? 25% de tu vida. Sí, me tocó casi que en shock. Sí, 25% de mi vida biológica, pero casi el 100% de mi vida con cierta conciencia ciudadana, ¿no? Después de los 13 años, algo así. De los 12, bueno. Chicos, y entonces se divide Acción Democrática, y al dividirse Acción Democrática, el liderazgo de Guido Acuña, que era un liderazgo, mira, me emociono al recordarlo, un liderazgo realmente magnético, de una gran densidad intelectual, de un carisma personal, bueno, que enamoraba, y de una rectitud a toda prueba, lo convertía en un imán. Y Guido Acuña, el compañero Guido Acuña, el jefe político del Estado Miranda, era el líder de la corriente del doctor Prieto en el Estado Miranda. Bueno, pero en los debates, en las discusiones, en la camaradería, justamente en ese compañerismo que fui construyendo con Rafael Olivo Garrido, mi secretario general en Chacao, con ese compañerismo que fui construyendo con Luis Sandoval, que era el secretario juvenil y el líder a quien yo veía como miembro de un juvenil, y con esa cercanía y con mis razonamientos, más allá de la simpatía y admiración gigantesca. Eso fue para mí un momento terrible, porque el doctor Prieto para mí fue siempre un ser humano como si fuera de otro mundo, con sus escritos, sus trabajos sobre educación, sus trabajos sobre historia, sus trabajos históricos y poéticos, su trabajo parlamentario, su construcción de edificar un respeto colectivo y de darle estatus al educador venezolano y de meterlo en el escenario histórico donde antes no existía ese maestro, sino como una cosa secundaria. Bueno, tenía una admiración, y tengo, que no se disminuye ni en una micra con el doctor Prieto, pero bueno, comenzaban también otras cosas, los grupos dentro del partido, las diferencias de los sectores, pero yo tenía igual admiración por el doctor Barrio, ya más en el plano político. Bueno, total que yo me quedé en Acción Democrática, mientras en el Estado Miranda, todo este cuento se los he hecho, porque en el Estado Miranda quedó prácticamente solo, el doctor Prieto se llevó casi todo. Y en ese desierto, en ese impacto que causó la división de Acción Democrática, al quedarnos tan solos en Miranda, porque el gobierno se llevó casi toda la dirigencia, yo que estaba de secretario juvenil en Chacao, en ese distrito político número 1, pasé de un solo brinco a ser el secretario de organización del partido. Pues el partido quedó solo. El partido quedó solo. Entonces mi militancia en la juventud de Acción Democrática fue una militancia muy breve, porque yo de los 17 años, por estas circunstancias de fuerza mayor, de reorganización interna, me convertí en dirigente político. Otros de contemporáneos conmigo en edad, o por lo menos en rango de edad, contemporáneos, biológicamente, siguieron siendo dirigentes juveniles por 15, 16 años más, hasta los 30 años, como rezaban los estatutos del partido. Se pertenecía a la juventud, y yo desde los 17 dejé de pertenecer a la juventud para comenzar a dirigir los cuadros políticos del partido. Entonces esa precocidad quizás tenga mucho que ver y explique también mucho que ver el futuro después de allí. Entonces me hice ya como secretario de organización del partido, ya comenzaba a manejar otros temas, ya comenzaba a tener la responsabilidad política, ya comenzaba a asistir a otros escenarios, ya comenzaba a desarrollar otras tareas organizativas distintas de las que antes estaba haciendo como joven. Y bueno, y no sé en qué momento todo eso empezó, que fue el origen de la pregunta, pero digamos que estos fueron los primeros días en que cuando aquel niño y después aquel adolescente
comenzó a envolverse en la política como su primera actividad, como casi que como el tatuaje de su piel, ¿no? Bueno, y después de allí, pues nunca dejé de hacer eso, ningún día de mi vida. Carabajo, por toda su vida, tuvo como 35 años con ese carabajo. Y se quedó ahí en la puerta de mi casa. Bueno, el caso es que lo que más me llamó la atención de Cagua siendo niño, yo te digo como 6 o 7 años, eran las bicicletas. Cagua era las calles tupidas de bicicleta, todo el mundo andaba en bicicleta, no era en carro, era en bicicleta, los carros eran menos que las bicicletas. Eso sí, siempre me quedó en la memoria, ¿no? Palo Negro es igual. Ahorita, muchas que bicicleta que otra. Muchas. Tengo esa imagen. Y bueno, esa fue. Porque primero conocí a mi tía Isabel, porque mi tía Isabel sí vivía en Caracas. Después, mi tía Pilar vivía en Cagua, mi tía Mercedes, como te digo, estaba exiliada, ella la conocí después. Pero qué cosa, chicos, lo de las bicicletas de Cagua. Por eso es que ahora, después de adulto, tantas centenares y centenares de veces que yo he ido a Cagua, y cuando me tocó vivir en Aragua 2 años después, que ya me tocó dirigir la campaña, ayudar a dirigir la campaña de Luis Piñerúa, me quedé viviendo en Maracay como por 1 año y 10 meses. Y entonces iba con tanta frecuencia a Cagua, yo no podía evitar, yo estoy hablando con una persona en Cagua, en cualquier lugar, y no puedo evitar que mientras estoy hablando me voy imaginando cómo eran esas callecitas y cómo yo veía montones de bicicletas que ahora no veo. Un déjà vu. Sí, exacto, y a veces me pregunto, ¿será que me pasa con las bicicletas de Cagua? Como me pasa con el jardín que está y la rampa que está uniendo las 3 casas en el Pedregal, que yo veía aquello gigantesco cuando yo era niño, y después lo veo ahora más pequeño. Igual que la casa nuestra en San Agustín, yo veía aquella casa tan grande, con el patio lleno de mata, 2 patios, uno adentro y uno atrás. Y después, por años, después que papá murió en el 82, tenía yo 32 años, y cosa curiosa, a los 32 años justo, después cuando yo tuve 64, murió mi mamá. Pero entonces, después que murió papá, yo iba todos los meses a San Agustín a cobrar el alquiler de la casa, porque la papá la había dejado alquilada, y yo iba religiosamente a cobrar el alquiler para llevarle la plata a mi mamá. Y entonces yo entraba y me brindaban café y conversábamos, y yo veía con nostalgia mi cuarto y el rincón donde estaba el piano de mi papá, y pasaba para el patio de atrás a hablar con la señora y me brindaba el cafecito, y aquel patio tan grande de mi niñez, después yo lo vi chiquitico. Que tú me imaginas. Cambian las Todo dimensiones. tú mides 1,80. Cambian las Ahora mides dimensiones. 1,80. Cambian las dimensiones. Coño. Pero lo que yo me imagino es la cara de asombro tuya siendo niño, cuando estabas en Maryland, ¿no? Una de las cosas que más La iglesita blanca que está en el pueblo, que tú ibas a misa una de las todos los cosas que más me domingos. impactó a mí de niño, eso me impactó muchísimo. Tenía yo 5 años. Un día que vi salir de su cuarto a mi papá con lágrimas en los ojos. Eso me impactó mucho. Y a los minutos me enteré, en aquel entonces, con 5 años de edad, yo no estaría en capacidad de calibrar bien qué era, que es que papá se había enterado ese día de la muerte de Andrés Eloy Blanco, su entrañable amigo y paisano, y ídolo pues de todos nosotros. Y entonces eso fue un momento, me impactó ver a mi papá tan dolido, tan contrariado. Esa imagen la tengo, aunque a esa edad seguramente no estaba ni consciente de quién era el personaje, pero la imagen sí la tengo tatuada en mi retina. Esa casa de San Agustín, chicos, se llenaba de todos los primos, los hijos de mi tío Francisco, de mi tío Renato, de mi tío Cayetano, de mi tío Santiago. Oye, es que éramos una familia y han ido falleciendo, chicos, varios de mis primos. Pero frente a la muerte, los recuerdos,
la vida es tan maravillosa que tienes esa herramienta de los recuerdos. Los recuerdos van supliendo la ausencia física, ¿verdad? Una manera de trascender. Si el recuerdo se convierte en un compañero cálido, bellísimo de la vida. Sí. Recuerdas a un amigo, recuerdas a un familiar, recuerdas a un ser querido, recuerdas un momento. Empiezas a recordar y sonreír, un olor, Sí, un sabor. por ejemplo, cuando alguien muere, pues entonces comienzan, son como, yo no voy a decir protocolos estándares, pero es recurrente. Entonces comienza la familia, cualquier familia en cualquier lugar del mundo, de cualquier cultura, comienzan a salir las fotos, y entonces la foto se va convirtiendo en un sustituto de la persona, ¿no? El icono. Sí, el icono, comienzan a rehacerse álbumes, a ponerse fotografías, a cuidarse cosas que antes no se cuidaban, una silla cualquiera. Yo, por ejemplo, yo tengo en mi casa, en mi biblioteca, la silla donde papá se sentaba en su biblioteca. La uso. Pues mi hermana Isabel Mercedes, a la que le decimos Chucún, la gastroenterólogo, como, bueno, sabía pues el significado de esa biblioteca de papá para mí, donde yo me metía ahí en su santuario a esconderme también. Entonces un día me presento a mi casa y veo una silla muy sencillita, de madera, casi que frágil, y bonita, con una tapicería. Tomemos Avenida Yo digo, Urdaneta. ¿qué silla es esa? Y me dice Rosana, que te la trajo Chucún, de la silla de tu papá, que le puso un tapiz nuevo y tal, pero ella dice que esa silla es para Claudio Reyes.